Necesitamos seguir trabajando en formación, seguir trabajando en inclusión en el mercado laboral. Necesitamos que las empresas pierdan el miedo a contratar a una persona con discapacidad. Nosotros trabajamos con nuestros usuarios en la atención social, en atender a nuestros usuarios mediante proyectos que solicitamos a los organismos oficiales, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Sevilla, sobre todo porque es importante que las personas pues tengan un apoyo para ir buscando ese empleo o esa empleabilidad. Sabemos que las mujeres, por ser mujeres, bueno, pues tenemos ahí un escaloncito más que subir y bueno, pues hay una doble discriminación si eres mujer y además tienes discapacidad, porque bueno, las personas con discapacidad pues lo tienen un poquito más difícil. No es fácil, pero yo pienso que se puede conseguir y que las mujeres con discapacidad tenemos que demostrar que podemos hacer lo que queramos, porque creo que en esta vida querer es poder. Hay que hablar mucho de discapacidad y contar mucho de discapacidad para que la gente comprenda y sepa qué es la discapacidad y no tenga miedo de estar con ella, de convivir con una persona con discapacidad. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Las Voces de la Inclusión, la apuesta de COSENFE Sevilla por un mundo más inclusivo y el espacio para dar visibilidad al mundo de la discapacidad y la inclusión social. Abrimos este nuevo episodio del podcast con la frase de la semana. Dice así: lo único incurable son las ganas de vivir. Esto lo dijo Desiree Vilabarguiela, deportista española con discapacidad física. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Ella es la presidente de la Asociación de Lesionados Medulares de Sevilla. También es miembro de la Junta Directiva de COSENFE Sevilla, lideresa social con 33 años de experiencia en el ámbito del asociacionismo en España. Nos referimos a Nieves Márquez Matallanes. Bienvenida, Nieves, al podcast Las Voces de la Inclusión. Muchas gracias. ¿Cuáles son esos retos que tienen hoy las asociaciones de discapacidad en Sevilla y en Andalucía, especialmente en el ámbito donde se mueve COSENFE Sevilla? Bueno, yo puedo hablar por mi asociación. Nosotros, nuestro propósito principal es la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Creo que eso es muy importante y es de los objetivos prioritarios de nuestra asociación. De ahí la importancia de la visibilidad de estas necesidades y ser los altavoces de la inclusión a través de la federación. Claro, es muy importante que estemos unidos y que conjuntamente con otras entidades y bajo el paraguas de la federación trabajemos para esta inclusión. Vamos a referirnos a la cifra inclusiva en este segundo episodio. Una importante cifra que es el más reciente informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística, INE, en España, donde arroja una cifra récord de personas con discapacidad laborando actualmente. En concreto, son un total de 538.717 personas con discapacidad que tienen empleo. Dicen que se trata del mayor valor de la última década, desde el 2013, porque el número de ocupados con discapacidad se situó en ese entonces en 346.600, habiendo crecido un 55% desde aquel momento. Cataluña, Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía son las regiones que registran un mayor número de ocupados con discapacidad, abarcando el 20,5% respectivamente. Nieves, ¿cuál es su percepción sobre esta cifra y cómo cree que se puede ir cerrando esa brecha para que hayan más y mejores empleos hacia las personas con discapacidad, resaltando sobre todo a las mujeres con discapacidad? Bueno, es cierto que hemos avanzado, eso no hay que dudarlo en ningún momento, pero somos muchas las personas con discapacidad. Eso es una pequeña parte de nosotros los que han encontrado un empleo.
Necesitamos seguir trabajando en formación, seguir trabajando en inclusión en el mercado laboral. Necesitamos que las empresas pierdan el miedo a contratar a una persona con discapacidad, porque las personas con discapacidad pueden realizar el trabajo de la misma forma que una persona sin discapacidad. Y ese aseptismo laboral del que se habla, yo creo que no es cierto, por propia experiencia como trabajadora y por propia experiencia de trabajar con otras personas con discapacidad. La inclusión laboral es un compromiso de toda la sociedad en donde se involucra a empresarios, gremios, asociaciones, federaciones, para que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida. Sí, y además es un trabajo que tenemos que hacer por supuesto, desde las asociaciones, conjuntamente con la federación, ya te digo, para intentar que esta inclusión en el empleo sea verdadera y que las empresas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pierdan el miedo a trabajar con personas con discapacidad. Seguramente aprenderán cosas que antes no sabían. Exactamente, la experiencia de tener una inmersión de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Pasando ya al tema de la Asociación Alma Sevilla, concretamente, en la cual usted es presidente, como lo decíamos al inicio, ¿cuáles son esas acciones para ejecutar durante este año 2024 en la asociación? Bueno, nosotros trabajamos con nuestros usuarios en la atención social, en atender a nuestros usuarios mediante proyectos que solicitamos a los organismos oficiales, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Sevilla, para poder, bueno, pues impartir tanto pues orientación en todo lo que compete a la vida de la persona con discapacidad, tanto pues orientación en todo lo que compete a la vida de la persona con discapacidad, ya sea en el ocio, ya sea en las ayudas que se le pueden dar para su domicilio o ofreciéndole lo que la Federación nos ofrece en orientación laboral. Preguntándole un poco sobre esa cobertura de la Asociación Alma Sevilla en la capital hispalense, la capital andaluza concretamente. ¿Cuántas personas con discapacidad han impactado ustedes en el año inmediatamente anterior y cuántas esperan impactar en el 2024? Con impactar te refieres a atender dentro de nuestra asociación. Bueno, pues nosotros tenemos 240 socios más o menos. Este año es verdad que hemos aumentado el número de socios porque ha habido más personas que se han interesado por pertenecer a nuestra asociación, porque entendemos que, lo que hemos dicho antes, la unión hace la fuerza y si estamos unidos conseguiremos más retos. Nosotros intentamos seguir avanzando. Es verdad que nuestra asociación es pequeñita y que tiene pocos recursos, pero bueno, ahí estamos, en la búsqueda de recursos y en la búsqueda de facilitar o ayudar a las personas con discapacidad. Llegó el momento de conocer ese lado humano de nuestra invitada. Ella vive en el barrio de Triana, se puede decir que es trianera. Es madre, esposa, una lideresa a carta cabal por la inclusión del colectivo de las personas con discapacidad. ¿Cuál cree que debería ser, Nieves, el camino para que haya una mayor incidencia de la mujer con discapacidad en el mundo de la inclusión? Bueno, ya sabemos que las mujeres, por ser mujeres, bueno, pues tenemos ahí un escaloncito más que subir y bueno, pues hay una doble discriminación si eres mujer y además tienes discapacidad, porque bueno, las personas con discapacidad pues lo tienen un poquito más difícil. Yo creo que hay que luchar por incluir, por mentalizar, por cambiar la mirada de la sociedad hacia las personas con discapacidad y en este caso especialmente hacia la mujer con discapacidad. No es fácil, pero yo pienso que se puede conseguir y que las mujeres con discapacidad tenemos que demostrar que podemos hacer lo que queramos, porque creo que en esta vida querer es poder. Exactamente, poderosa frase nos deja en este momento del podcast Nieves Márquez Matallanes. Yo quiero preguntarle sobre ese rol de mujer como lideresa en el tema del asociacionismo para la discapacidad en España. 33 años se dicen pronto.
Bueno, yo empecé porque yo entré en la discapacidad no por mí, sino por mi esposo y lo acompañé durante los 20 y tantos años que él estuvo con nosotros. Ya él no está con nosotros y ahí entré. Y luego, pues, el destino me llevó a sufrir yo una discapacidad de la que llevo ya 15 años padeciendo y bueno, pues así conocí, así entré y poco a poco pues he ido labrándome pues esta situación dentro de mi vida en las asociaciones a las que he pertenecido. Y en esa anécdota que nos comenta muy rápidamente de su esposo, él también contextualicemos un poco la vivencia de la discapacidad también presentada en su esposo. Sí, yo conocí la discapacidad a través de él y me involucré con la discapacidad a través de él. Sí es cierto que no todas las discapacidades son iguales y que quizás yo, por tener una discapacidad sobrevenida, lo he tenido más fácil que otras mujeres que han nacido con una discapacidad y que tienen que luchar con otras barreras con las que yo no he tenido que luchar, porque yo ya tenía una vida hecha, un círculo de amistades, unos estudios y quizás las niñas que han nacido con una discapacidad en algunos casos pues lo tienen más complicado. Sí, y sobre todo para encontrar esos espacios en donde sean escuchadas, valoradas, apreciadas, desde su talento y de sus habilidades. Claro, pero yo muchas veces pienso que la no inclusión completa dentro de la sociedad es más por desconocimiento que realmente porque la sociedad nos quiera apartar. No, creo que hay que hablar mucho de discapacidad y contar mucho de discapacidad para que la gente comprenda y sepa qué es la discapacidad y no tenga miedo de estar con ella, de convivir con una persona con discapacidad. Este podcast es precisamente un diálogo, una charla, no es simplemente un monólogo en donde el presentador, en este caso este servidor, va a hablar sin preguntar, sino también que haya una interrelación. Me gusta mucho el perfil que usted ha adquirido durante esos 33 años porque es que mostrar la discapacidad, lo que acaba de anunciar y de decir, que la discapacidad hay que hablarla, hay que decirla, hay que estar a la vanguardia de la inclusión permanentemente cogiendo la voz. ¿Cómo podría usted decirle a esas mujeres que hoy tienen la oportunidad de escucharla a través de nuestro canal de YouTube, @COSENFESevilla, que puedan ir haciendo esa entrada, esa incidencia hacia la discapacidad y cojan esas banderas, se empoderen por la inclusión? Que avancen, que no tengan miedo del rechazo, que seguramente cuando muestren quién son a las personas que están contigo, se le olvide que tienes una discapacidad y vean realmente la persona que eres, la mujer que eres, porque seguramente cuando la gente te conoce ya no ve, en mi caso yo tengo una discapacidad física, no ven la silla de ruedas, ven a Nieves. Ven a Nieves, queridos oyentes de nuestro podcast Las Voces de la Inclusión. Vamos a hablar un poco de esa anécdota bonita que en estos 33 años has adquirido para la inclusión social de las personas con discapacidad desde Alma Sevilla, desde COSENFE, como parte de la Junta Directiva. Bueno, yo creo que el trabajo que se hace desde Alma es más pequeñito. Nosotros somos una entidad pequeñita, pero que intentamos mostrar y ayudar a las personas con discapacidad, sobre todo en lesión medular, que entran en este mundo y que de momento, los que se encuentran de momento, que han tenido un accidente y de estar muy bien, de momento se encuentran en una silla de ruedas con unas características peculiares y no saben cómo afrontar, porque es cierto que el tiempo que tú vives en el hospital es como si tú estuvieras en otro sitio y luego te tienes que enfrentar a la vida. Yo siempre digo lo mismo, yo cambié mi 1,67 por, creo que ahora no mido ni 1,50. Más o menos, sí. Pero mi vida ha cambiado de altura, pero no de ganas, no de... Yo cuando estaba de pie nunca
me había planteado hacer Camino de Santiago. He hecho el Camino de Santiago 2 veces con mi silla de ruedas. Entonces, desde aquí les quiero transmitir que cuando adquieres una discapacidad, lo único que tienes que hacer es adaptarte y vivir lo mejor que puedas con tu discapacidad. Habrá cosas que sean imposibles de hacer, seguramente, pero la mayoría de las cosas las puedes hacer yo, por ejemplo, desde mi silla, y en otro caso, bueno, pues con otra discapacidad diferente. Simplemente hay que adaptar la vida a la nueva situación. Apelar a esa valentía de la mujer para afrontar la discapacidad, porque lo decías ya, no es lo mismo tener una discapacidad de nacimiento en la que tú no conoces otra cosa, a las de adquiridas o sobrevenidas porque se presentó un accidente de tráfico, doméstico, laboral, y cómo, aparte de la valentía, cómo podría ser otro de los recursos, teniendo en cuenta que la familia es un pilar fundamental para la inclusión de esa persona con discapacidad. Sí, la familia es fundamental porque el sobreproteccionismo y el estar siempre encima creo que no es positivo. Creo que hay que dejar que los jóvenes, sobre todo, porque bueno, yo ya tengo una edad y ya no dependo de mí, no dependo de mis padres, por ejemplo, pero sí es verdad que en personas más jóvenes, pues los padres, yo como madre sé que eso es así, tú intentas proteger todo el tiempo a tu hijo y hay un momento que tú tienes que dejar volar y tienes que dejar que tu hijo se equivoque, se caiga y se levante, porque eso es la vida, caerse y levantarse. Y cuando te caes y te levantas con más fuerza, con más ahínco y con más ganas de vivir. Creo que la vida es un regalo y hay que vivirla y aprovecharla. Esa fuerza de voz que proyecta siempre Nieves, he tenido la oportunidad de escucharla varias veces por micrófono y creo que es una voz muy enérgica y es precisamente esa apuesta de una alegría, de una motivación por la vida, de lo acaba de decir perfectamente la invitada, una necesidad de mostrar siempre que se puede a través de las circunstancias y de las dificultades que presenta la vida. Porque realmente se puede, porque os va a parecer un poco extraño, pero a mí la silla de ruedas me ha enseñado muchas cosas y me ha dado oportunidad de hacer otras muchas. Seguramente yo no habría entrado en donde estoy ahora mismo, ni sería parte de las organizaciones que soy ahora mismo si no hubiera estado en mi silla de ruedas. Entonces, bueno, pues la vida me ha quitado, la silla de ruedas me ha quitado algunas cosas, pero me ha dado otras muchas. Y yo desde mi silla de ruedas soy una persona muy feliz. Qué bonito preámbulo para esta nueva parte y ya el remate de nuestra entrevista de este podcast, Las Voces de la Inclusión. Nos acercamos al final del episodio, el segundo episodio en Las Voces de la Inclusión, @COSENFESEVILLA. Recordamos a toda nuestra audiencia, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir la información si le ha gustado y, por supuesto, seguir creciendo en este mundo de la inclusión y de la discapacidad, sobre todo en las plataformas de redes sociales. Preguntas rápidas para respuestas cortas, Nieves. Ok. ¿Cuál es esa gran meta que Nieves Márquez tiene para las personas con discapacidad de Sevilla? Ya lo hemos hablado durante la entrevista, incluir. ¿Un objetivo aún por conseguir? La inclusión. ¿Un sueño personal por el cual luchar? La inclusión. ¿Cuál es ese motorcito que mueve a Nieves Márquez? La vida. Su mensaje para las personas con discapacidad. Mi mensaje es adelante. De esta manera, querida audiencia, damos por finalizado nuestro segundo gran episodio de Las Voces de la Inclusión. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en estos 20 minutos, en donde la discapacidad y la inclusión social son las protagonistas. A ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad. Soy Claudio Vergara, comunicador social periodista, y esto es Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales.
Somos COSENFE Sevilla.